Línea Directa llega a sus hogares gracias al patrocinio del Consejo del Condado de Prince George's, en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda Andrea Zarralde. La participación de los padres en la educación es la clave para lograr el éxito académico de sus hijos. Desafortunadamente, en muchas familias existe la idea equivocada de que cuando sus hijos crecen, se pueden valer por sí solos y no necesitan tanto la participación de los padres en las actividades escolares. Hoy en Línea Directa vamos a hacer énfasis en la escuela intermedia o middle school, porque es en esta fase donde los alumnos enfrentan un sinnúmero de cambios y es cuando necesitan más del apoyo y la presencia de los padres. Este programa es la tercera parte de una serie que estamos haciendo sobre la importancia de la participación de los padres en la educación de sus hijos. Saludamos a nuestros invitados: Eunice Humphrey, ella es consejera de la escuela intermedia Buckloch Middle; Carlos Beato, director de una de las escuelas del condado de Prince George's, designadas para estudiantes que están aprendiendo inglés, conocidas como International High Schools; y Maritza González, oficial de Diversidad de Asuntos Latinos en el condado de Prince George's en Maryland. Bienvenidos a nuestro programa de Línea Directa. Vamos a hablar un tema de suma importancia porque tiene que ver con la educación de nuestros hijos y nuestra responsabilidad como padres precisamente en su educación. Eunice, comencemos por entender cuál es esa diferencia predominante entre la escuela primaria y la escuela intermedia. Hay muchas diferencias, pero una de las más grandes es de que en la escuela elementaria solo tienen un maestro, así que los muchachos o los niños solo van a tener una persona que los va a guiar, una persona que los va a cuidar y los va a estar con ellos. Pero en la escuela middle school ellos van a tener más que una maestra, van a tener a veces hasta 4 o 5 y dependiendo el horario hasta 6. Y así que esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es de que en la escuela middle school ya están con muchachos que están más grandes que ellos, son más mayores, tienen más experiencias en las escuelas y así se ponen en tal vez a veces están en situaciones que ellos son vulnerables. Ya no tienen ese apoyo de tal vez una maestra, sino que ellos van a tener que tener el apoyo de todos los maestros, pero también es la importancia de que los papás tienen que estar más involucrados. Definitivamente son problemas significativos que pueden tornarse en problemas graves si los padres lógicamente no están atentos, porque tienen que involucrarse, como lo menciona, con ya situaciones que enfrentan los adolescentes o los teenagers. ¿Cuáles son este tipo de problemas más graves que los padres deben estar atentos cuando precisamente se da este cambio a la escuela intermedia? Una de las cosas que tienen que poner atención es los amigos o las amistades que tienen. Ahora es esa la edad de la middle school, que ellos empiezan a tener amistades que tal vez no están haciendo las cosas correctas o que no están tomando los pasos positivos. Y cuando se meten con ese tipo de amigos o con estos muchachos que tal vez no tienen mucho interés en la educación, ellos también pueden correr el riesgo de también sufrir las notas, se les baja, pueden meterse en problemas. En la middle school es cuando también muchas veces se les introduce las drogas, las pandillas. Y por eso es que es muy importante que los papás estén encima de ellos, ahorita especialmente con eso del internet, con tener acceso al internet. Es muy importante que los padres sepan cómo meterse a la computadora, cómo chequear, cómo ver los correos electrónicos. Todo eso es muy importante porque también corren el riesgo de tener problemas ahí. Definitivamente, como padres, involucrarse en todas las áreas. Ahora, Carlos, cuando hablamos de participación de los padres, siempre decimos que deben estar en la escuela, deben conocer al maestro de sus hijos, y de alguna manera en la escuela primaria es sencillo hacerlo porque hay que conocer un profesor. ¿Qué pasa también en este cambio de la escuela primaria a middle school con los padres? ¿Qué deben hacer ellos? ¿Deben ahora conocer a todos los maestros de sus hijos o cuál es la mejor manera de participar como padres? Bien, hay muchas formas de participar en programas escolares. Lo más básico es asistir a las conferencias de padres y maestros para que tengan un entendimiento en cómo están haciendo académicamente sus hijos, pero también algo importante que nunca se pregunta o nunca se habla es sobre lo socioemocional. Es importante que tengan esas conversaciones para que sepan en qué áreas necesitan trabajar sus hijos y para hacerlo deben de tener una comunicación abierta con sus hijos, que es algo bastante importante, saber hablarles
y saber escucharlos para que tengan la confianza de venir donde ellos y hablarle de lo que esté pasando en la escuela, si están pasando por una situación académica o socioemocional que no sea muy buena, pero que traten de ayudarlos antes de que se convierta en algo más grande. Carlos, es un hecho que muchos de nuestros niños casi, ¿no? Latinos, difícilmente se comunican con sus padres, ¿no? Sí. Prefieren comunicarse con sus compañeros, etcétera, compartir cosas, pero no con los padres. Exacto. Por eso es tan importante hacer énfasis que los padres deben comunicarse con los maestros si no existe y no se entabla esta comunicación entre padre e hijo, porque es tan importante entonces hablar con los maestros. Es bastante importante porque los maestros son como los segundos padres y los consejeros también, los administradores de la escuela, porque se pasan la mayor parte del tiempo en la escuela. Entonces es sumamente importante tener un entendimiento de quiénes son sus hijos dentro del ámbito escolar, porque lo que aprenden en la escuela también lo llevan a la casa y lo que aprenden en la casa lo llevan a la escuela. Entonces es sumamente importante mantener esa comunicación abierta. Ahora, Maritza, en estos cambios que enfrentan nuestros alumnos, cambios bastante drásticos, lógicamente, van a afectar también muchas veces su rendimiento académico. Esto tiene que ver con que va a afectar, lógicamente, su futuro y que pueden ser vulnerables, como lo mencionaba Eunice anteriormente, en pertenecer a algún grupo pandillero. ¿Qué puede pasar entonces en esta etapa? ¿Cómo pueden estos jóvenes hacer que este rendimiento académico no disminuya y que no caigan en ninguna tentación? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, como usted mencionó, Andrea, una de las cosas importantes es que ya para este tiempo muchos de nuestros padres no se involucran tanto. La comunicación creo que sí es clave y creo que muchas de las cosas que se hacen en escuelas como la elemental todavía son importantes de hacerlas a este nivel. Es sumamente importante asegurarse que el estudiante, que su hijo tenga el espacio en la casa para poder estudiar, para repasar las notas. Es importante recordarle a su hijo que tiene que ir a la escuela y que animarlo que vaya todos los días, si es posible, y que asegurarse que esté cumpliendo con las tareas. Todas esas cosas son bastante importantes en animar al estudiante para que pueda ir a la escuela, para que pueda ser exitoso. Animar también al estudiante que tome cursos que son bastante difíciles. A veces nuestros jóvenes, ellos mismos deciden las clases que va a tomar. Para esta etapa es una de las cosas que ellos tienen la oportunidad de hacer y a veces no se desafían al nivel que deberían de hacerlo. Entonces creo que establecer normas, lugares donde pueden practicar y estudiar, creo que es una de las cosas importantes que tiene que hacer. Ahora, digamos que estos alumnos ya están en middle school, en la escuela intermedia, Eunice. Para los padres de familia, ¿cuáles serían las señales más claras de poder identificar que uno de sus hijos está teniendo problemas en la escuela intermedia? Una de las claves es eso, es que no hacen los deberes. Muchos de los muchachos no hacen sus deberes porque se les hace difícil. Y ya cuando uno ve que se les está haciendo difícil y no están poniendo ni aunque sea un esfuerzo, es que uno tiene que preocuparse, porque es algo que nadie quiere sacar malas notas. Ni hasta mis más muchachos que tienen problemas académicos, a ellos no les gusta sacar las malas notas, pero porque se les hace muy difícil hacer el deber, no los hacen. Y ahí es cuando empiezan en el primer cuarto y ya no hacen lo que tienen que hacer, los deberes, no están estudiando, no están leyendo, se les hace difícil después para el segundo, el tercer, el cuarto, llegar a donde ellos quieren llegar, porque ya se les han bajado mucho las notas. Así que es muy importante de que los padres, cuando vean que sus muchachos le dicen, yo no tengo deberes, y ha pasado una semana entera y dicen que no tengo, es una mentira. Tienen que ir a la escuela, hablar con alguien, no esperen hasta enero, febrero. Uno puede empezar a ir a la escuela en octubre, septiembre, involucrarse, llegar a conocer a los maestros. Todos los muchachos también en el condado de PG se les da un libro de agenda. En el libro de agenda ellos pueden anotar todos sus deberes. Es un deber del papá o de la mamá de chequear a las agendas y ver qué ellos tienen en las agendas. Así que cuando uno empieza a ver que los muchachos no están haciendo eso, ya es algo que uno tiene que meterse más.
Es decir, que siempre los alumnos tienen algo que hacer y es muy importante nosotros padres de familia tenerlo en cuenta en casa, que siempre, como lo mencionaban nuestros invitados, los alumnos tienen deberes y tareas que hacer en casa y nosotros como padres tenemos la obligación de ayudarlos para poder que surjan y tengan éxito en sus estudios. Es nuestro programa de Línea Directa, regresamos enseguida, no se vayan. La escuela intermedia representa varios cambios significativos en la vida de los estudiantes y muchos de ellos, los latinos, pueden estar vulnerables a caer en malas tentaciones si los padres de familia no se involucran en la educación de sus hijos. Es nuestro tema hoy en Línea Directa y saludamos nuevamente a nuestros invitados: Eunice Humphrey, consejera de la escuela intermedia Buckloch Middle; Carlos Beato, director de una de las escuelas del condado de Prince George's designadas para estudiantes que están aprendiendo inglés, conocidas como International High Schools; y Maritza González, oficial de Diversidad y Asuntos Latinos en el condado de Prince George's en Maryland. Hemos cubierto muy bien el tema porque hemos dadole la importancia a los padres de familia y su papel en la educación de sus hijos. A muchos padres de familia les decimos, Eunice, siempre que hay un consejero en la escuela. En la escuela intermedia sigue sucediendo lo mismo, hay un consejero. ¿Por qué no nos explica usted como consejera cuál es su rol y cómo le puede ayudar a estos padres de familia? Sí, claro. El rol de la consejera son tres. Lo primero es lo académico. Nosotros le ayudamos a los muchachos a escoger las clases que ellos tienen que escoger, si tienen que escoger clases de honores, si tienen que escoger clases más avanzadas. Nosotros les ayudamos con eso. La otra cosa que hacemos también es el rol de prepararlos a ellos para las carreras y los colegios. Así que, por ejemplo, hacer programas como traer a las diferentes universidades a las escuelas para que ellos vean a los diferentes alumnos, para que ellos conozcan las diferentes carreras. Todo eso también hacemos. Y el tercer rol es el socioemocional. Así que si un muchacho tiene problemas en la casa o con unos amigos, o si tiene problemas que necesita hablar con alguien, ellos pueden llegar a los consejeros. Ahora, es importante unirse a aclarar que en esta etapa precisamente de esta edad escolar es cuando los jóvenes deciden los caminos hacia high school, la universidad, etcétera, o definitivamente deciden no hacer nada. Por eso es tan importante también la presencia de ustedes, ¿no? Cómo pueden ayudar a los alumnos entonces a precisamente elegir estos caminos. Sí, y muchas veces los muchachos piensan que empieza en el 9º o en el 11 o en el 12, pero no, empieza en el 6 y en el 7. Y es cuando uno empieza a presentarles a ellos, porque ellos en el 8º pueden escoger diferentes high schools. Por ejemplo, si toman un examen y pasan el examen, pueden meterse a diferentes programas. Hay programas de tecnología, de ingeniería. Eso empieza muy temprano, en el 6 y en el 7. No hay que esperar muy avanzado, en el 11 o en el 12 para empezar a tener estas pláticas con sus hijos. Y los padres no tienen ni idea de qué sucede esto, por eso es tan importante que se contacten con los consejeros, por ejemplo, con la escuela. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Así es muy fácil contactar a las consejeras. Pueden llamar a la escuela, pueden también mandarle correo electrónico. Todas las escuelas tienen la lista de consejeros en el website de PG County, y ahí uno puede escoger la escuela, y cuando uno escoge la escuela uno puede ver también quiénes son los consejeros, a qué grado, y después mandarles un correo electrónico, y también uno puede llamar a la escuela, y si es necesario lleguen a la escuela. Pueden llegar a la escuela, siempre va a haber ahí alguien que les va a apoyar, que les va a dar la ayuda y que puedan hablar con la consejera. Ahora, Carlos, este es uno de los recursos que tienen nuestros padres. Muchos de ellos están tímidos porque tienen limitaciones, como por ejemplo el idioma. Hay intérpretes en las escuelas, hay consejeros como Eunice, por ejemplo, que hablan su idioma. ¿Por qué no nos habla un poco de los recursos que hay para los padres de familia? Sí, claro. Y es importante para los padres que sepan que las escuelas públicas tenemos el deber legalmente de proveerle a los padres estos recursos. Pueden, desde traductores en diferentes programas hasta que estén hablando simplemente con un profesor, le pueden dar esa oportunidad de poder comunicarse abiertamente con los maestros, con los administradores, que si está pasando algo en casa, que quieren comunicar pero no saben cómo, siempre hay recursos en las escuelas. Ahora, muchos inmigrantes, Maritza, enfrentan
diferentes circunstancias y obstáculos. Eso no es un secreto para nadie, tienen 2, 3 trabajos, etcétera. Pero es de suma importancia hacerle entender a los padres que participar en la educación de sus hijos es casi que una obligación y es la única manera que podamos romper con el ciclo de pobreza, que porque desafortunadamente nos destacamos los latinos. ¿Por qué no le envió un mensaje contundente a estos padres que aún, por ejemplo, no son conscientes de esta situación? Absolutamente, como usted mencionó, el lenguaje es una de las barreras bastante que impacta bastante el acceso a nuestras escuelas. Sin embargo, adicionalmente de los intérpretes tenemos personas que trabajan como enlaces en las escuelas. También tenemos Community Resource Coordinators que trabajan a través del condado. Creo que es algo importante recordar que no es, los recursos están disponibles. En las escuelas hay personas que realmente quieren que sus hijos sean exitosos. También hay nosotros sabemos de bastante de las barreras que existen. Nosotros sabemos que a veces nuestras familias tal vez no tienen estado migratorio, que eso a veces impide que nuestras familias se sientan cómodas. Entonces nosotros no les vamos a hacer preguntas sobre inmigración. Nosotros vamos a asegurarnos que si necesita un intérprete o una persona puede estar ahí o hay un sistema telefónico donde podemos llamar. Nosotros necesitamos el apoyo de nuestras familias para poder ayudar a nuestros estudiantes también a ser exitosos. Ahora, Carlos, hay siempre un enlace comunitario en las escuelas, ¿no? E intérpretes. ¿Por qué no hacemos énfasis en esta ayuda que ofrecen las escuelas, al menos del condado de Prince George's, para nuestros padres de familia y que dejen las excusas de lado y que se contacten con ustedes, que de verdad que no les va a pasar nada, al contrario, es por el futuro de nuestros hijos? Claro, hay cero excusas y lo más importante es empezar a establecer metas con sus hijos a través de esa comunicación abierta que he mencionado antes, para que cuando vayan a la escuela tengan algo en mente de lo que van a hablar, para que se establezca ese puente de comunicación entre los maestros, administradores y los estudiantes, para que los estudiantes sepan que los padres están ahí, que están presentes, que están pendientes a lo que están haciendo en todo momento. Puede ser a través de las conferencias entre padres y maestros, pero simplemente en asistir en programas, por ejemplo, funciones que estén haciendo en la escuela, que si es algo en que le van a entregar premios a los estudiantes, todo eso importa, porque en el momento que los estudiantes ven que los padres no están ahí, les afecta, y aunque ellos no los digan, les afecta. Ahora, ¿qué se le pregunta a los directores de la escuela, a los consejeros, a los maestros, como padres de familia? ¿Cuáles son, por ejemplo, 3 cosas claves, vitales, que debemos ir a anotar e ir a preguntar a la escuela? Bien. ¿Cómo va mi hijo? ¿Cuáles son las 3 cosas claves? Bien. ¿Cuál es el progreso académico de mi hijo o hija en este momento? ¿Qué recursos puedo obtener para poder ayudar a mi hijo o hija en X, Y, Z, sea lo que sea que esté trabajando el padre o la madre o guardián? Y por último, ¿en qué actividades extracurriculares podría ser mi hijo o hija dentro de la escuela y fuera de la escuela? Porque eso es algo que impacta también las solicitudes de la universidad. Es la participación en actividades fuera de la escuela. Entonces es importante también que los estudiantes no simplemente vayan a su casa y hagan sus deberes, sino también que se involucren en programas que los van a ayudar en obtener esas metas, en lograr esas metas y llegar a los trabajos y universidades de sus sueños. Y me imagino, Carlos, que también es importante preguntar cómo se comporta mi hijo en la escuela, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento y qué tantas veces atiende a clases? Porque muchas veces los alumnos aquí son tan independientes que no pueden ir a las aulas de clase. Sí, y es importante que pregunten eso de la asistencia, porque hay veces que llegan padres a la escuela y le dicen, oh, su hijo estuvo ausente 3 días esta semana, y no están pendientes en sí, y no es la culpa de nadie, sino que siempre tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Ahora, Eunice, cerramos este segmento con una pregunta sumamente importante, y es ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los padres de familia con nuestros hijos en esta escuela de Middle School? Una de las cosas, y también solo para la otra pregunta, también una de las preguntas que debemos de hacer es cómo nosotros como padres, ¿qué podemos hacer nosotros en la casa?
¿Qué podemos hacer nosotros para que los hijos de nosotros estén al nivel que tienen que estar? ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, el deber de un papá es también que los muchachos duerman a tiempo. A las 11, 12 no es un buen horario, tienen que estar en cama a las 9. También es importante que coman, es importante que los papás también, si aunque uno no entienda el deber, sentarse con ellos y tratar de hacer el deber, tratar de ayudarles a ellos, porque aunque sea hacer un intento, es mejor que hacer nada. Ahora, la pregunta que usted acaba de hacer es muy importante. En las escuelas se les da un calendario. El calendario tiene todas las fechas que las escuelas van a estar abiertas, cerradas, pero también se les da cuando van a haber conferencias. Así que uno pone a veces muchas excusas de que trabajo o no puedo llegar o el idioma, pero ese es un error que uno hace. Los hijos saben cuando uno está involucrado en la educación de uno. Y uno tiene que estar involucrado. Y entre más uno está en la educación de ellos, ellos van a ser mejor. Otro de los errores que hemos notado en esta precisamente serie de programas de educación, Eunice, es que los jóvenes no piensan en el futuro. Eso sí, no piensan en el futuro, ellos piensan en el ahorita. En ahorita cómo estoy, ahorita cómo voy a hacer y es por eso muy importante que los papás los lleven a ver las universidades, que los lleven a ver a las diferentes carreras. Si su muchacho dice yo quiero ser ingeniero o si dice quiero ser dentista, es de que llevarlos al dentista y que hablen con el dentista, cómo llegó el dentista a ser dentista, cómo llegó el ingeniero a ser ingeniero. Todo eso es muy importante para que el muchacho empiece a ver no solo hoy, pero también el futuro. Como vemos, es sumamente importante que los padres de familia nos involucremos en la educación de nuestros hijos porque es una obligación y está en nuestras manos precisamente el futuro de nuestros hijos. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con mucho más de Línea Directa. No se vayan. Que los estudiantes tengan éxito en la escuela no solamente depende de su desempeño como alumnos o del maestro o de la escuela en sí, depende también de cómo nos involucramos nosotros como padres de familia para que tengan éxito y un futuro brillante. Eunice, vamos a hacer énfasis en el cambio drástico que hay entre ese paso de la escuela intermedia, de la primaria a la intermedia, porque pasan de un maestro únicamente, de tener los mismos compañeros, a un sinnúmero de cambios sumamente drásticos que los afecta emocionalmente. ¿Por qué no nos cuenta? Sí, es algo que es muy importante saber ese cambio, porque en la escuela elementaria ellos a veces solo tienen un maestro, a veces ni tienen que usar uniforme, solo tienen un cuaderno y en ese cuaderno tienen todo lo que necesitan, tienen una mochila, pero ya en la escuela de middle school, en la escuela intermedia, ya es un poquito más avanzado. Van a necesitar tal vez 2 o 3 cuadernos, van a tener 3 o 4 maestros. En la clase de ellos tal vez va a haber alumnos que son más mayores que ellos. Van a tener, por ejemplo, en algunas clases de gimnasio, no van a estar todos del mismo nivel. Tal vez van a ver del 6, 7 o del 8, dependiendo de la escuela. Así que es muy importante que los padres sepan eso, que vayan a la escuela, que hablen con los maestros, que hablen con el director, con la asistente al director. Todas las asistentes al director tienen un grado, tienen un nivel. Ellos pueden ir y hablar con ella, meterse en las escuelas, ir a las meetings que tienen, en las citas que tienen en la noche con el PTA. Es muy importante que también se involucren en eso. Así que la diferencia siempre es de que va a ser más grande. Y entre más mayor, más grande va a ser la escuela. Y es aquí seguramente, Carlos, cuando vemos serios problemas que enfrentan nuestros hijos, como por ejemplo la intimidación o el bullying, también pueden ser reclutados por pandilleros. Es una situación que vivimos de manera latente en nuestra comunidad. ¿Cuál es el papel como padres de familia para evitar que esto suceda? Nuestro papel como padres y guardianes es estar siempre pendiente de lo que está pasando en la educación de nuestros hijos. Ir y llegar y hablar con los maestros, y aunque no haya una conferencia entre padres y maestros, llamar a la escuela y hacer una cita con los administradores, con los consejeros, con los maestros, para que así puedan entender mejor en qué situación están sus hijos, porque los maestros, de nuevo, son los que más conocen a los estudiantes porque están con ellos día a día.
Muchos de nuestros padres, Maritza, seguramente no fueron a la escuela en nuestros países de origen y aquí la están luchando con 2 y 3 trabajos. Y algunos de ellos no esfuerzan y presionan a sus hijos para que continúen sus estudios, porque aún tal vez no son conscientes, porque no tuvieron esa experiencia, no los estamos juzgando. Enviémosle un mensaje claro a estos padres de familia de que esta es la única vía de cambiar el futuro de nuestros hijos, es la educación en este país. Absolutamente, la clave para un futuro exitoso es la educación y creo que a este nivel en particular es increíblemente importante. Es cuando, como mencioné Eunice, están escogiendo los estudiantes las clases para high school. Esas clases realmente son la oportunidad de abrirle diferentes puentes a la universidad. Las universidades miran las clases que los estudiantes toman. Como mencionó Carlos, también hay diferentes organizaciones, organizaciones de comunidad que ofrecen bastantes oportunidades para que los estudiantes completen sus horas de servicio. Eso también le expone al estudiante a otra clase de oportunidad fuera de lo académico, pero que sin embargo también le ayudan al nivel universitario. Creo que todas estas cosas juntas preparan a un niño ser exitoso y realmente le abren la oportunidad de tomar ventaja de la universidad, que es lo que nosotros queremos, que todos nuestros estudiantes estén preparados para ir a la universidad o que tengan la carrera profesional que ellos deseen. Y también culturalmente está en nuestras familias que creemos que cuando los hijos crecen se pueden valer por sí solos y pueden hacerlo todo por sí solos porque ya lógicamente los vemos más grandes y que no dependen tanto de los padres. Sí. Pero es muy importante hacerles entender que es todo lo contrario, sobre todo en un país ajeno al nuestro, que es los padres debemos estar ahí siempre con ellos, estar de la mano y siempre involucrarnos y participar activamente como padres de familia. De esta manera cerramos nuestro programa de hoy. Maritza, muchísimas gracias, a Carlos y a Eunice por haber compartido con nosotros precisamente su conocimiento y su experiencia, y a ustedes padres de familia en casa también, muchísimas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares con este tema tan importante que es involucrarse en la educación de sus hijos. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde, en Línea Directa. Hasta la próxima.